Bueno, buenos días a todos. El Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a seguir con la serie en la que hemos estado en las últimas semanas, que son lecciones en la vida de David. Y casualmente hoy vamos a ver un poco de la paternidad de David. Hoy celebramos el Día del Padre. Y bueno, lastimosamente no va a ser el mensaje más alentador porque tal vez el ejemplo de la paternidad de David no es el mejor ejemplo que nos da la Escritura, pero sin embargo hay lecciones que aprender. O sea, no todo en la vida de David es bueno, no todo es malo. Y eso es yo creo que lo bueno de la Escritura, que la Escritura nos muestra a los grandes hombres de Dios, pero no nos muestra solo sus cosas buenas, sino también sus cosas negativas. Al nosotros conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros lidiamos y luchamos con pecados, al igual que ellos, ver que Dios a ellos los sostuvo a pesar de sus faltas y de sus errores, nos da esperanza, porque nos deja ver que a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, Dios no ha terminado con nosotros. El título del mensaje de hoy es David, un padre enojado, pero negligente. Una de las cosas que vamos a ver que está en el texto de hoy nos muestra que David se enoja por ciertos acontecimientos que vamos a relatar. Sin embargo, toma una actitud negligente, una actitud pasiva, una actitud de donde no actúa como se esperaría que hubiese actuado. El capítulo donde vamos a estar hoy es 2 Samuel 13 y es importante decir que este capítulo se ha llegado a considerar uno de los más trágicos y tristes registrados en la Escritura. El contexto de este capítulo, lo que hemos estado viendo antes, que son cosas importantes para saber por qué el autor está registrando este capítulo y estos eventos de la manera en que los está registrando. Número uno, él tiene a la vista y él sabe que sus oyentes tienen a la vista 2 Samuel 7. En 2 Samuel 7, también uno de los capítulos más importantes de la Escritura, Dios hace un pacto con David y Dios en el pacto con David le promete que uno de sus hijos le edificará casa y que el trono de su reino será afirmado para siempre. Habrá un hijo de David que será mejor rey que David. Y claro, la imaginación de quienes oyen la profecía y del mismo David seguramente es el primogénito, porque Dios ama a los primogénitos y Dios elige a los primogénitos y los primogénitos son los que tienen doble herencia. Y entonces hoy vamos a ver la historia del primogénito y vamos a ver que no es el de quien Dios había hablado, pero el primogénito de David es Amnón. 2 Samuel 11, hace 15 días vimos que David lastimosamente en su comodidad, en su poder, en un nivel que él ya ha alcanzado un poder, él abusa de su poder y comete en abuso de poder violación y asesinato. Y encubre ese pecado de violación y adulterio con el asesinato de Urías, abusando de su poder con Betsabé, tanto con Betsabé como con Urías. Eso lo vimos la semana antepasada. La semana pasada, en 2 Samuel 12, Eric nos estuvo enseñando cómo Dios ha reprendido a David por medio del profeta Natán, y aunque David se ha arrepentido, su pecado tendrá consecuencias. Dios ha dictado un juicio a causa de David. Dios le ha dado la oportunidad a David como rey, como juez, que él dicte el juicio sobre él mismo, y él ha dictado un juicio. Él dice, merece la muerte y debe pagar 4 tantos. Él alude a la ley de Moisés, debe pagar 4 tantos el pecado que ha cometido, y esto nos da a entender que el pecado de David va a tener consecuencias. Y aunque él no va a experimentar la muerte en sí mismo, vendrá muerte para su casa, y la muerte empezaría por el hijo que fue concebido por medio del adulterio. Pero en 2 Samuel 12, del 9 al 14, vemos básicamente las 4 consecuencias que la profecía del profeta Natán lanza sobre David y le dice, la espada no se apartará de tu casa. Haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa.
Lo que hiciste en secreto te será hecho a pleno sol, que sus mujeres serán tomadas por otro. Esto se va a cumplir en la rebelión de Absalón, que lo vamos a ver más adelante. Y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Eso ya se cumplió. En este momento el hijo que nació del adulterio ya murió. Pero vamos a ver cómo en el capítulo de hoy se va a cumplir principalmente la primera consecuencia profetizada, que la espada no se apartaría de la casa de David, y de alguna manera es el inicio de la segunda consecuencia, de que se levantaría el mal sobre su casa. Algunos interpretan también que los 4 tantos que David iba a pagar eran las muertes de sus 4 hijos, porque vamos a ver que 4 hijos de David mueren. Primero ya murió uno, que es el fruto de su violación a Betsabé. El segundo hijo que morirá, que aquí no ha muerto, pero va a morir en el capítulo de hoy, es Amnón. Luego va a morir Absalón y por último va a morir Adonías cuando ya Salomón está en el trono. Entonces es muy lamentable ver cómo, aunque Dios perdona nuestros pecados tienen consecuencia, y el perdón de Dios no anula las consecuencias de nuestros pecados. El capítulo que vamos a estudiar hoy es 2 Samuel 13 y empieza, el primer verso nos muestra los personajes del relato de hoy. Dice 2 Samuel 13, versículo 1, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Cuando regresamos a 2 Samuel, capítulo 3, los primeros versículos nos cuenta que los hijos que le nacieron a David en Hebrón fueron el primogénito, el mayor fue Amnón, hijo de Ahinoam de Jezreel. Del segundo no se menciona más, no sabemos si murió, qué pasó con él. Esta versión dice Daniel, otras versiones dice que Eliab, hijo de Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, pero el tercero fue Absalón, y lo interesante es que la mamá de Absalón era una princesa, era la princesa Maacá, hija del rey Talmai, que era rey en Gesur. Me imagino que Maacá ha de haber sido una mujer muy, muy, muy hermosa, y es muy probable de que esta unión de David con esta princesa se da cuando él está creciendo en poder, cuando él está a punto del trono, como una alianza política. Se asume que Maacá era muy hermosa porque se dice aquí que Tamar era muy hermosa, la hija, y también Absalón, se dice que también Absalón era muy bien parecido, ¿verdad? Que él llamaba la atención de todo el reino, eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que llama la atención es que el primer nombre que se menciona es el nombre de Absalón. Esto es porque más adelante en la historia, aquí, esta historia va enlazada a lo que va a ser la conspiración de Absalón, y desde ya se le menciona primero porque él va a pasar a tener un lugar protagónico, y lo que vamos a ver en este capítulo tiene inferencia en las acciones que Absalón va a tomar después al rebelarse contra su padre. O sea, él va a ser un personaje importante. Por otro lado, Amnón también. Bueno, este Absalón tiene una hermana de padre y madre que es Tamar, ¿verdad? Y tiene un medio hermano que es Amnón, que también es importante por ser el primogénito del rey. Como primogénito, el heredero de la doble parte de la herencia y el heredero al trono. Según las leyes, ¿verdad? O sea, Dios había escogido lo primero para sí. Entonces, David aquí en esta etapa de la historia, él tiene más o menos unos 13 a 15 años de haber llegado al trono, de ser rey. Él ha llegado a la cumbre de su gloria. Sus guerras han terminado. En el capítulo 11 todavía había la última guerra, la guerra contra los amonitas, pero ya en el capítulo 12, donde el profeta llega, Joab termina y vence a los amonitas, ya Rabá ha sido capturada, ya su imperio se establece firme, ya no hay más guerras contra enemigos externos.
Ya los filisteos están derrotados, los moabitas, los amonitas, todos están derrotados. Pero lamentablemente vienen conflictos, pero ahora dentro de su familia. Es algo muy terrible porque David le tocará sentarse los siguientes años en el trono, pero como culpable y soportar dolores en su familia como resultados de su pecado. Llama la atención de que lo primero que el relato nos dice es que Amnón se enamoró perdidamente de ella, refiriéndose a Tamar. El amor y el odio son dos palabras que se mencionan en este capítulo. De hecho, el inicio del capítulo mencionando el amor y el final de la historia termina con odio, con Absalón odiando a Amnón y de alguna manera con ese odio. Pero el centro del capítulo, que es el versículo 15, es un amor que se transforma en odio. En realidad, vamos a ver al ver la historia, que aparentemente es amor, pero en realidad no es amor, en realidad es obsesión, en realidad es lujuria, pero de alguna manera él cree que es amor. Verso 2, Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. En el hebreo, la palabra que aquí traducen obsesionó y otras versiones traducen se angustió, es literalmente era estrecho para Amnón hasta el punto de enfermarse. En el pensamiento oriental, un sentimiento de estrechez significa angustia, significa que el corazón se enfoca solo en una cosa y se deja de disfrutar el resto de la vida. La sensación de alegría es una sensación de amplitud, de expansión, pero cuando algo se estrecha viene la angustia porque se enfoca solo en una cosa. La vida empieza a girar solo en algún punto que generalmente es inalcanzable o muy difícil de alcanzar, ¿verdad? Entonces vemos que aquí algo interesante es que la lujuria que invadió a David cuando desde su ventana vio a Betsabé, ahora ha invadido el corazón de su hijo Amnón cuando está viendo la hermosura de su hermana Tamar. Cuando la miraba sentados a la mesa del rey, quizás se sentaba enfrente o ahí cerca de ella, cuando la miraba en las reuniones familiares, cuando la miraba en la sinagoga y todo se empezó a llenar. Sin embargo, nos dice claro que él pensó que nunca podría poseerla. Obviamente, en el tiempo, todavía hoy entre los musulmanes y entre las culturas orientales es muy común que las mujeres no pueden ir a juntarse con los hombres. Las mujeres solo se pueden juntar con las mujeres, con la mamá, con el papá, o sea, están muy, muy protegidas. Entonces, las hijas de los reyes y las muchachas se mantenían en estricta restricción. Entonces, Amnón no hallaba la manera de cómo entablar ni siquiera una conversación con Tamar. Aparte, él estaba consciente de que no se podía casar con su hermana, porque la ley había establecido Dios en la ley, en Levítico 18:9, no tendrás relaciones sexuales con tu hermana o media hermana, era su media hermana, ya sea la hija de tu padre o de tu madre, ya sea que haya nacido en tu familia o en otra. Era una abominación para Dios pensar que alguien se casara con su media hermana. Y así empieza la historia, ¿verdad? Esta historia de un hombre aparentemente locamente enamorado de su hermana, viendo cómo acercarse a ella y poseerla, y angustiado al ver que era inalcanzable. Y eso es algo interesante porque cuando una persona se obsesiona con algo, sobre todo prohibido, entonces empieza a crecer de alguna manera el deseo, ¿verdad? De una manera mayor. Verso 3 y 4. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día Jonadab le dijo a Amnón: ¿cuál es el problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Algo interesante aquí es que en el hebreo nos dice que Jonadab, aquí esta versión, como traduce el sentido, nos dice que Jonadab era muy astuto.
Pero en el hebreo la palabra es sabio, es la misma palabra para los sabios, y dice que este hombre era muy sabio, muy Jacmá. La sabiduría es Jocmá y el sabio en hebreo es Jacmá. Este hombre era sabio, pero la Biblia nos aclara que de hecho hay dos tipos de sabiduría. Él era sabio en el sentido de que sabía lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Era buen estratega para lograr aquellos planes, pero no era sabio en el sentido de que no tenía la verdadera sabiduría de Dios que iniciaba en el temor de Jehová. No tenía temor de la ley de Dios. Y una de las enseñanzas de este capítulo es qué clase de amigos nos aconsejan. ¿Y qué clase de sabiduría es la sabiduría de nuestros consejeros? ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que hay dos clases de sabiduría. Santiago capítulo 3 y verso 15 nos dice que hay una sabiduría que no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal o natural y diabólica. Y que esa sabiduría que no viene de lo alto es egoísta, piensa solo en la ganancia personal, está llena de celos, de envidia, de deseos. Pero la sabiduría que viene de lo alto es amable, es pacífica, es condescendiente, piensa en los demás. Pero aquí ellos no están pensando en los demás, están pensando, es una sabiduría diabólica la de Jonadab, y esa es a quien Amnón oye. Pablo también nos dice en 1 Corintios 3:19 que la sabiduría de este mundo es necedad. Otra versión dice que es tontería para con Dios. Como dicen las escrituras, se la atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Entonces, una de las primeras enseñanzas que vemos en este capítulo es quiénes son nuestros amigos, y para los padres, quiénes son los amigos de nuestros hijos. Porque los amigos de nuestros hijos los pueden guiar en el buen camino o en el mal camino. Y nosotros tenemos que clamar que Dios le dé buenos amigos a nuestros hijos, que los guíen por el buen camino y no amigos con una sabiduría diabólica que les ayuden a conseguir sus planes sin temor del Señor. Amnón necesitaba un amigo que le dijera: Mae, eso es prohibido por la ley de Dios. Tenés que hacer morir ese pecado de lujuria, tenés que, ella es tu hermana, tenés que respetarla, tenés que amarla como hermana. Hay otras muchachas bonitas para ti. El Señor tiene una gran esposa para ti. Tienes que salir de esa locura, quítate de esa obsesión. Pero no, vean lo que le dice. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Se nota que estás enfermo, pero no es en realidad enfermedad. Finge que estás enfermo y cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da a comer con sus propias manos. Esta es una primera imagen de la paternidad de David. Y un aspecto positivo de la paternidad de David es que Jonadab se había dado cuenta que si uno de los hijos del rey no llegaba a comer ese día a la mesa del rey o a la reunión familiar, David se preocupaba y iba a visitar al hijo enfermo para ver qué pasaba. Ellos sabían cómo era David. David era un hombre amoroso, David era un hombre tierno con sus hijos. Entonces se le dice: fíjate que estás enfermo porque de fijo tu papá va a venir a verte, porque cuando uno de sus hijos se enferma, él llega y los visita. Pero entonces ahí pídele que él mande, como Tamar no tiene permitido venir a verte porque las muchachas están en exclusiva represión, pero si su papá se lo ordena, eso es algo muy diferente, porque entonces David va a hacer una excepción y le va a permitir a Tamar que te visite. Entonces ahí tú tienes la oportunidad de lograr abusar de ella, porque al final eso es lo que él sabe que va a pasar, no había otra posibilidad, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque esta sabiduría diabólica compromete al mismo rey en el pecado de su hijo. David se va a ver comprometido y va a ser de alguna manera cómplice, porque si David no hubiera accedido, no hubiera llegado Tamar a estar en ese estado
de indefensión. Verso 6. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y como Jonadab había predicho, David lo fue a visitar. Y nos dice el pasaje, cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida mientras yo observo. Así podré comer de sus manos. Entonces David aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. De la primera posibilidad de ver a David en la relación con sus hijos. Y lastimosamente, aunque se nos muestra una imagen de un padre tierno, de un padre amoroso, de un padre que se preocupa por sus hijos, también al mismo tiempo vemos un padre que no cuestiona. También al mismo tiempo vemos a un padre que no quiere estorbar el placer de sus hijos, que no quiere estorbar los deseos de sus hijos. También vemos un padre que no duda de las razones de su hijo, que asume que sus hijos son buenos y con el respeto de todos. Una de las cosas que yo oigo aquí en Costa Rica o que me he oído a muchas madres decir, no, si viera a mi hijo qué bueno es, no viera él qué buen muchacho es. Y a veces no es tan cierto eso, no son tan buenos como las madres los pintan, pero aquí siempre todos, no, él es un pan de Dios, ¿verdad? Y algo así es la actitud que David está tomando con Amnón. No, Amnón es un pan de Dios, sí, le voy a decir a Tamar que venga y lo cuide. Y tenemos que tener esa conciencia de que nuestros hijos también son pecadores y que debemos de cuestionar a veces sus intenciones. Entonces, David lastimosamente no cuestiona, no pide razones, no se imagina, asume que Amnón es muy bueno, es el primogénito, es un buen hijo y acepta su propuesta y envía a Tamar a la casa de Amnón. Verso 8. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla preparar la masa. Luego le horneó la comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, salgan todos de aquí. Así que todos salieron. Bueno, Tamar, a diferencia de Amnón, era una muchacha obediente, era una muchacha servicial, era una hija del rey elegante y que no era de las muchachas que llegan a la. Aquí tal vez, solo para dar un dato, David tiene más o menos 13, 14 años de reinar, pero como estos hijos nacieron en Hebrón, entonces es posible que Amnón ande entre los 18 y 20 y posiblemente Tamar entre los 15 y 16 años. Y a esa edad ya la muchacha sabe hacer tortas. Estas tortas son como una especie de panqueques porque ella está preparando una masa como de arepas, como de panqueques, y entonces está haciendo esos panqueques deliciosos. Pero ¿qué? Mientras ella cocina, él la está viendo. Igualito que David miraba desde su alcoba Betsabé. Y viendo, cumpliendo lo que Jesús dice, el que ve a una mujer para codiciarla, para tener fantasías sexuales con ella. Entonces él está alimentando su mente con pensamientos que no debería de estar alimentando mientras ella está cocinando. Ella nos muestra de alguna manera una muchacha servicial, una muchacha amable, una muchacha con destreza en la cocina, aún siendo muy jovencita. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Es la imagen similar a la imagen de Betsabé, a la imagen de Urías. El contraste entre la maldad, entre la astucia de Amnón, de su primo, el astuto, y la inocencia, la servicialidad de Tamar. Verso 10. Entonces, él le dijo a Tamar, ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí. Tamar le llevó su comida preferida. Vemos cómo Tamar no se
alerta de que él haya echado fuera a los sirvientes y de que él la llame cerca. Ella todavía con amor se acerca a él, le lleva su comida preferida. Pero veamos el verso 11. Pero cuando ella comenzó a darle de comer, o sea, ella estaba a la par dándole de comer casi que en la boca, él la agarró y le insistió: ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo. Lo interesante es que para nosotros tal vez no es común, ¿verdad? Porque usamos el término hermana para entre los creyentes y a veces obviamente con la hermana, pero en el tiempo, en este tiempo, el libro de Cantar de los Cantares nos muestra que también el hermana era como un elogio, como un usado para la amada, para el cariño, porque le dice mi amiga mía, mi amada mía, mi hermana mía, la paloma mía, el poeta en Cantares a su amada, ¿verdad? Entonces él trata, miren qué astuto y qué terrible, trata de endulzar la seducción diciéndole: ven, amada mía, acuéstate conmigo. Y ella inmediatamente despierta y se da cuenta, digamos, del riesgo, del peligro, y entonces implora: no, hermano mío, no seas insensato, no seas tonto, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. De hecho, en el hebreo, el no me hagas esto es no me humilles. Y esta expresión da testimonio de la nobleza de Tamar y cómo ella consideraba su castidad, su pureza, su virginidad como una corona de honor. Él estaba a punto de quitarle la honra, de quitarle el honor. Y le da claramente: en Israel no se hace esto. Le está tratando de recordar su identidad, le está tratando de apelar a su conciencia. Somos el pueblo escogido por Dios, santificado para servirle, para hacer luz a las naciones. Acuérdate de lo que somos, acuérdate de quién eres. Eres el futuro rey de Israel, o sea, no puedes hacer esto. Ella le implora, ella le ruega, ella le trata de hacer volver en sí, pero él está enceguecido. De hecho, ella sigue diciéndole: ¿a dónde podría ir con mi vergüenza? Y no solamente yo voy a salir perdiendo, a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes en Israel. Otras versiones traducen perverso, pero la palabra en sí es vano, vacío, necio. Y obviamente Tamar está apelando, Tamar está usando palabras similar a cuando Urías le dice a David: ¿cómo yo iré? ¿Cómo estando el arca? ¿Cómo estando en batalla? Pero igual que en aquella ocasión, David no tenía oídos para oír. En esta ocasión, su hijo Amnón no tiene oídos para oír. Vemos el paralelismo de este pasaje. De hecho, hay algo interesante porque viene a Tamar y le dice: yo voy a quedar con vergüenza y tú vas a quedar como un tonto. Pero luego le dice: por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Estas palabras son interesantes porque es la manera en que ella honraba su castidad y la manera en que ella conocía la ley. Ella sabía que el matrimonio entre hermanos estaba prohibido. Entonces hay tres posibles razones por las que ella use estas palabras. Número uno es que posiblemente ella conoce casos donde el código levítico ha sido violado ocasionalmente, ¿verdad? Siempre se da que entre las familias de los reyes a veces se casan entre familia. De hecho, Abraham se casó con su media hermana Sara, pero todavía no se había dado la ley de Moisés. Valga la aclaración. Otra opción es que ella está tal vez reflejando ese consentimiento de cómo David chineaba a Amnón y le dice: si tú se lo pides a mi papá, como mi papá te da todo, seguramente lo va a permitir. Y otra opción es que ella solo lo está diciendo para escapar de la violencia inmediata, como quien dice: esperemos a mi papá y ya por lo menos ya me zafo una idea para quizá escapar de ese momento.
Pero es triste, como en el verso 14 vemos, pero Amnón no quiso escucharla. Y como era más fuerte que ella, la violó. El autor nos sigue mostrando un abuso de poder ejercido por Amnón, similar al abuso de poder ejercido por David hacia Betsabé. Y eso no es lo más triste de la historia. Verso 15. De pronto, y este es el verso central del pasaje, de la historia como tal, de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Esto nos muestra que obviamente no era amor. Ese cambio repentino es común que se dé en esas personas que tienen un fuerte deseo de algo, pero que hacen expectativas muy elevadas de algo y cuando el deseo se cumple, se dan cuenta que no llena, que no era eso lo que buscaban, que la felicidad no estaba ahí. Su pasión era un mero deseo animal que por una conocida ley psicológica, cuando se gratificaba, se convertía en odio. Amnón agrega insulto al mal y no solamente la llega a odiar, sino que la rechaza y le dice, vete de aquí. Ella todavía, sabiendo que si sale va a salir con vergüenza, le dice, no, echarme de aquí es aún peor de lo que ya me has hecho. O sea, porque cuando una mujer de alguna manera era violada, la ley de Moisés decía que el hombre debía de responsabilizarse por ella, pero echarla era peor. Sin embargo, verso 17, Amnón llamó a su sirviente y le ordenó, echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. De hecho, en el hebreo ni siquiera aparece la palabra mujer. Echa fuera esta, echa fuera esta cosa y cierra la puerta. ¿Por qué Amnón hace eso? Porque Amnón quería pretender ante el sirviente y ante los vecinos que era ella la que se le había ido a ofrecer y que él estaba rechazando su pecado. O sea, es una cosa, es una maldad terrible. Verso 18. Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Las hijas vírgenes del rey llevaban una túnica larga, algunos creen que de colores, similar a la de José, que las distinguía. Eso iba a hacer que todos notaran de que ella era una hija del rey. Verso 19, pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. En la Biblia vemos varios momentos donde los personajes rasgan su túnica y se echan ceniza sobre la cabeza y levantan las manos. La mayoría de momentos son momentos de luto, son momentos de profundo dolor, son momentos donde alguien ha muerto. Nadie ha muerto aparentemente, pero para Tamar fue como si ella se hubiera muerto. Se habían muerto sus sueños, se habían muerto sus esperanzas, se había muerto la posibilidad de casarse con un príncipe, se había muerto la posibilidad de tener hijos, se había muerto la posibilidad de un futuro. O sea, es un profundo dolor. O sea, cualquier hebreo que lee esto entiende que ella ha entrado en un profundo dolor, un dolor insufrible. Rasga su túnica, se echa ceniza sobre la cabeza y cubre las manos con su cara. Eso es señal de cautividad. Cuando los israelitas fueron exiliados y llevaron a Babilonia, iban con las manos sobre la cabeza, nos relata el profeta Jeremías. En el capítulo 2 lo muestra. Es algo muy triste, pero si David hubiera previsto este triste espectáculo, cuando cedió a su pasión por Betsabé, habría sentido que el pecado es verdaderamente una locura y que su placer iba a ser seguido por la vergüenza y por la amarga angustia. Verso 20, su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita,
quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Absalón estaba muy indignado por el trato que Amnón había tenido con Tamar. Él empieza a planificar una venganza, pero no se lo dice a Tamar. Le dice, no, quédate tranquila, quédate en mi casa, ten paciencia. Quizá le estaba esperando, veamos qué hace nuestro padre, y si no, yo voy a tomar cartas en el asunto. David era tanto el padre de Tamar como el rey de Israel y como rey el principal juez. Ahí no estaban divididos el poder ejecutivo del judicial. Él era el poder judicial. Se esperaba que él hiciera justicia. Y vamos a ver qué pasa. Lo que es lamentable en este capítulo es el final de este verso 20. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano. Aquí Tamar representa a los desprotegidos. Yo me ponía a pensar y me hace pensar este capítulo. Yo conozco, he tenido la oportunidad, tengo años de servir al Señor. He conocido historias muy tristes de mujeres que se sentirían identificadas con Tamar. Conozco cuando estuve ministrando en México, varias de las muchachas habían sido abusadas por un hermano, por un primo, aún por un padre. La mayoría de las mujeres que vemos en situación de calle son mujeres que han pasado por situaciones similares a las que ha vivido Tamar. En las áreas rurales, en las áreas de campo es común entre los indígenas el abuso. Son cosas muy tristes y de alguna manera cuando llegamos a estos relatos surge la pregunta que cuando me quise poner aquí como una ilustración, cuando el Papa Benedicto XVI llegó a Auschwitz en Polonia, ustedes saben que fue el mayor centro de exterminio nazi donde murieron 1.100.000 personas. Él dice, en un lugar como este, las palabras fallan. Al final solo puede haber un silencio seco, un silencio que en sí mismo es un grito de corazón a Dios. ¿Por qué, Señor, permaneciste en silencio? ¿Cómo pudiste tolerar esto? Y cada vez que vemos historias así, yo me pongo a pensar en las mujeres que se sienten identificadas con Tamar. De alguna manera, a veces es difícil porque el texto no nos dice más. El texto termina la historia de Tamar con un final triste. Quisiéramos leer que ella se juntó con Betsabé y levantaron el primer movimiento feminista de la historia, o que pusieron una ONG para mujeres abusadas por el poder, o que se dedicaron a otro. No nos dice eso el texto, no nos dice eso la historia. Pero ¿se recuerdan del salmo que leímos? El salmo que leímos empieza relatando que la maldad es real en el mundo. Los malos aguardan el mal en su corazón, pero el salmo no termina ahí. El amor inagotable de Dios también se manifiesta siempre a los que en él se refugian. Y yo estoy seguro que aunque la Biblia no nos dice más de Tamar, ella pudo haber conocido de alguna manera el amor inagotable de Dios. Benedicto XVI recordó al mundo que no podemos ver claramente el plan misterioso de Dios, solamente vemos hechos aislados y nos equivocaríamos al ponernos como jueces de Dios y de la historia. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo, la imagen de Dios, se apareció en la tierra, él al ver las multitudes, como nos dice Mateo 9:36, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y sabemos de que Dios tuvo compasión de Betsabé cuando fue abusada por David, por el poder de David, y tuvo compasión de Tamar cuando fue abusada por su hermano Amnón. Pero regresando a la paternidad de David, ¿cuál fue la actitud de David? Dice, cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Hubo otra ocasión en el capítulo anterior donde David se enojó mucho, también donde se puso furioso, que fue cuando Natán le contó la historia del hombre, que era el mismo. Y dice David, se puso furioso y dice, tan cierto como que el Señor vive, el hombre que haya hecho eso merece la muerte y debe de pagar. Sí, ¿por qué no se enoja y por qué no exige justicia?
con su hijo Amnón tampoco. O sea, se enojó, pero no actuó. Se enojó, pero no pronunció juicio. Le fue tan rápido pronunciar juicio contra un hombre hipotético de una historia que Natán le estaba contando, pero le fue tan difícil ejecutar juicio con su hijo. De hecho, es interesante porque el Septuaginta nos muestra que no agrega las palabras, pero no le haría daño a Amnón porque era su hijo mayor y porque lo amaba. O sea, hubo un amor que no fue el amor perfecto de Dios Padre, que tenía que corregir. Tampoco el texto nos dice contra quién se enojó mucho. ¿Se enojaría mucho contra Amnón? ¿O se enojaría mucho contra sí mismo por no haber sido capaz de prever el peligro en el que había puesto a su propia hija? Su ira era patente y puede que ese enojo lo llevara a llorar y a lamentar en lo profundo de su corazón lo ocurrido. Y seguramente también le llevara a recordar el juicio por su pecado. Pero lo triste es que no hace nada para castigar a Amnón y para aliviar la dicha de Tamar. El verso 22 nos muestra, Absalón nunca habló de esto con Amnón, sin embargo le odió profundamente por lo que le había hecho a su hermano. Así como Amnón de amar a Tamar pasó a odiarla, ahora Absalón se llena de odio contra su hermano Amnón. La Biblia nos advierte del odio, de hecho es desde la ley, en la ley de Moisés, vemos en Levítico 19, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes, aclara los asuntos con la gente en la forma directa, a fin de que no seas culpable con su pecado, no busques vengarte, ni guardes rencor contra sus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Ahora, ¿por qué el corazón de Absalón se llena de odio? Porque su papá no hace nada también. Hay una ausencia de acción y hay una ausencia de palabras. Absalón decide callarse y decide alimentar su odio en silencio y ahí empieza a planear la venganza. 2 años después, saltamos al verso 23, cuando esquilaban las ovejas de Absalón en Baal-Esor, en Efraín, Absalón decide hacer una fiesta para los hijos del rey. 2 años después, esta mención es interesante porque quiere decir que 2 años esperó Absalón y Tamar a ver si David hacía algo. 2 años esperando a ver si David decide corregir a Amnón, a ver si David decide hacerle justicia a su hija, a ver si David decide hacer algo, pero no, David no ha hecho nada. Ya han pasado 2 años. Entonces Absalón dice, bueno, mi papá no hizo nada, yo voy a... Entonces él planea una fiesta, invita a David, David le dice, no, muchos gastos para ti, entonces manda a tu primogénito como tu representante. Y David, sin tener una buena comunicación con su hijo, dice, bueno, ya pasaron 2 años, no ha hecho nada, de plano ya se les olvidó, de plano ya perdonaron a Amnón en su corazón, tampoco prevé, y le dice, sí, voy a mandarte a Amnón ahí como mi representante. Pero mientras tanto, Absalón está tramando. Entonces Absalón, verso 28, le dice a sus hombres, esperen hasta que Amnón se emborrache, entonces a mi señal, mátenlo, no tengan miedo. Yo soy quien da la orden, anímense y háganlo. Por tanto, cuando Absalón dio la señal, mataron a Amnón, enseguida los otros hijos del rey montaron sus mulas y huyeron. Amnón estaba completamente desprevenido, no era un hombre sabio ni en su mejor momento, y menos con los sentidos embotados por el vino, cayó presa fácil de la venganza de su hermano. Mientras iban de regreso a Jerusalén, a David le llegó el informe, Absalón mató a todos los hijos del rey, ninguno quedó con vida. Entonces el rey se levantó, rasgó su túnica, se tiró al suelo, sus consejeros también rasgaron sus ropas en señal de horror y de tristeza. Parece que alguno de los sirvientes huyó rápido antes de darse cuenta, se armó un alboroto ahí, un relajo, y entonces en su terror informaron no lo que realmente había sucedido, sino lo que asumieron que era el verdadero propósito de Absalón. Vieron a los sirvientes de Absalón matar a Amnón y dijeron, de plano va a matar a todos, le vamos a ir a avisar al rey y él se va a... No podemos negar que Amnón no solamente era el abusador de su hermana, sino también era un obstáculo al trono. Entonces Absalón tenía ahí doble intención
de matar a Absalón, y quizá porque conocían los intereses de Absalón al trono, asumen que mató a todos los hijos del rey. Pero justo en ese momento, Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, llegó y le dijo: no crea que todos los hijos del rey están muertos, solamente Amnón. Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. Es interesante porque aquí vuelve a aparecer el astuto, el sabio, pero con esta sabiduría diabólica. El mismo que le aconsejó a Amnón cómo comprometer a David para aprovecharse de Tamar. Y ahora resulta que él sabía de los planes de Absalón. Es interesante porque no nos dice el texto, pero casi que podemos asumir que él también aconsejó a Absalón. Porque le dice a Absalón, le dice al mismo rey: no te preocupes, rey, no todos se murieron. Yo sé que Absalón había estado tramando esto desde que Amnón violó a su hermana Tamar. Entonces él sabía. No, mi señor el rey, no todos sus hijos están muertos, solo murió Amnón. O él sabía o adivina correctamente la verdad, pero vemos ahí aparecer su astucia de nuevo, pero no para nada positivo. Verso 34, mientras tanto Absalón escapó. Aquí estas palabras rompen un poco la forma de la narración, pero completan el sentido. Y de alguna manera el objetivo del autor es que en este momento Absalón todavía no está pensando en la conspiración, como que son las acciones siguientes de David lo que a él le va a llegar a madurar esa idea que tal vez solo es una idea, pero en ese momento su preocupación es su propia seguridad. Él había vengado a su hermana, era de momento el plan que tenía, y se escapa. En el momento en que el centinela estaba sobre la muralla de Jerusalén, vio una multitud descendiendo de una colina por el camino del occidente, corrió y le dijo al rey: veo una multitud que viene por el camino de Horonaim, por la ladera de la colina. Mire, le dice Jonadab al rey: ahí están, ya vienen los hijos del rey, tal como dije. Pronto llegaron llorando y sollozando. Entonces el rey y todos sus siervos lloraron amargamente. Algo interesante es que el rey y todos sus siervos lloraron mucho. Y mientras lloraba, quizá David pensó en Urías, asesinado bajo sus propias pasiones. Y ver que ahora Amnón había sido asesinado también por pecados similares. Como él, de alguna manera, había provocado indirectamente la muerte de su propio hijo. Recordaría las palabras de la sentencia: la espada nunca se apartará de tu casa. Y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Quizá en este duelo él se reprochó por no haber castigado a Amnón. Quizá él pensó que si hubiera sido lo suficientemente severo, Absalón no habría muerto a su hijo. Quizá se dio cuenta de su error como padre. Pero quizá también se puso a pensar que era por su pecado que no había tenido el valor de confrontar a Amnón. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y se quedó en Gesur por 3 años. La mención de los 3 años desde ya nos dejan ver de que él va a regresar, y la repetición de la huida debe interpretarse como el hecho de que aquí la narración llegó a un punto muerto. El rey David ha sido impotente para castigar al ofensor, y como no castigó a Amnón, ahora tampoco puede castigar a Absalón, pero también Absalón por las demás leyes no puede regresar. Entonces aquí se deja abierta la curiosidad a cómo se va a resolver el problema, que lo vamos a ver obviamente en el siguiente mensaje. Sin embargo, cuando David se resignó de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Vemos que David amaba tanto a Amnón como a Absalón. Ahora, y aquí termina este capítulo, y de alguna manera una de las preguntas que debe de venir en la mente del lector que leyó 2 de Samuel 7, cómo Dios elegiría a uno de los hijos de David para construirle casa y establecería su reino para siempre, es: ¿cumplirá Dios su pacto? ¿Elegirá Dios a Amnón? Bueno, ya vimos que no, Amnón termina muriendo por su pecado. ¿Elegirá Dios a Absalón con este odio, con esta venganza? No. Elegirá Dios, y ahí vamos a ver cómo también en el futuro la actitud paternal de David con Absalón es diferente.
Él ya se toma el tiempo que no se ha tomado para aconsejarlo, para darle instrucciones, para hablarle de la importancia, y vemos cómo Absalón inicia bien su camino, aunque en algún momento también se vuelve a manifestar esa lujuria que lo hace desviar su corazón. Pero Dios, a pesar del pecado de David, a pesar de los errores de David, a pesar del pecado de los hijos de David, vemos en la historia de la redención nos muestra que Dios es fiel a sus promesas, a pesar de nuestros errores. Los errores no anulan el pacto de Dios. En Mateo 12:23, la multitud sigue preguntándose, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Gracias a Dios la expectativa queda abierta y la esperanza queda abierta. Y la esperanza para nosotros también queda abierta de que Dios va a cumplir sus promesas a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores. Mateo 21:9, Jesús en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Hermanos, vemos que aunque David fue infiel a Dios, Dios permaneció fiel a su pacto. Y como leímos en el Salmo 36, la existencia de la maldad, de nuestros pecados, de nuestros errores, no anula las inagotables misericordias de Dios y su fidelidad. Ahora, como lecciones, vemos que hay algunos aspectos positivos de la paternidad de David. Hay algunos aspectos a imitar del David padre que nos muestra la Escritura. En primer lugar, un aspecto positivo es el cuidado que David mostraba por sus hijos cuando alguno de ellos se enfermaba, que lo vemos reflejado cuando él visitó a Amnón, aunque no estaba en realidad enfermo, se había fingido enfermo, pero eso es algo positivo de la paternidad de David. Otra cosa positiva es que él se enoja, se indigna contra el pecado de Amnón con su hija y quizá contra sí mismo, porque de alguna manera en complicidad él había colaborado con lo que terminó siendo la deshonra de su hija. Otro aspecto positivo es esta disposición que él tiene, tal vez no tan exacta, pero hay una disposición en David a extender gracia a sus hijos, porque él había sido tratado por Dios con gracia. Dios le había perdonado la vida y él decide perdonarle la vida a Amnón y decide perdonarle la vida a Absalón, porque ambos debían de morir. Amnón tenía que haber sido apedreado por haber violado a su hermana Tamar, y Absalón tenía que haber sido apedreado por haber matado a su hermano Amnón, pero de alguna manera le está extendiendo gracia. Otro de los aspectos positivos de la paternidad de David, aunque no está en esta historia, es que él les dio un ejemplo positivo al defender a su pueblo y al promover la justicia en la nación. David reinó con justicia. Pero también hay aspectos negativos de la paternidad de David que podemos ver, y uno de los principales es la falta de comunicación con sus hijos. O sea, no vemos a David, por ejemplo, preguntarle las razones. ¿Por qué estás llamando a Tamar? ¿Por qué quieres que venga Tamar? No está preguntando, no está llamando a Tamar y preguntándole, ¿qué quieres tú? ¿Cómo te sentirías tú defendida, protegida después de esto que ha pasado? No está llamando a Absalón y preguntándole, no está cuestionando por qué la fiesta, por qué esto, por qué Absalón no ha actuado. De alguna manera hay una falta de comunicación. Quizá si hubiera tenido una mejor comunicación, Absalón le hubiera dicho, estoy esperando que actúes. Si tú no haces nada, yo me voy a vengar de mi hermano. Pero no hay una muy buena comunicación con ninguno de los protagonistas de esta historia. Otra de los aspectos negativos es que como él tenía una culpa, esa culpa lo ata, le amarra las manos para castigar a sus propios hijos. Y hermanos, eso no es algo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que si debemos de ver primero la viga en nuestro propio ojo, pero que si quitamos la viga en nuestro propio ojo, sí somos capaces de retirar la paja del ojo de nuestro hermano. Entonces, otro es la falta de corrección. Yo creo que este es evidente. Otro es esa confusión de que la gracia excluye la justicia. Dios nos ha mostrado gracia, pero no ha eliminado su justicia, solo que él cargó él mismo con la paga de nuestro pecado. Él asumió la justicia. Y David hubiera podido ver cómo ejecutar justicia y al mismo tiempo gracia. Pero algo interesante
es que hay una diferencia notoria en la formación de David y en la formación de sus hijos. David le fueron asignadas responsabilidades desde muy pequeño. Cuando Samuel llegó a ungir al próximo rey, él andaba cuidando las ovejas. Pero los hijos los vemos cómodos, en ocio. Amnón tiene tanto ocio que puede alimentar sus fantasías, obsesionarse, aparentar enfermedad todos los días para que venga el mal consejo de cómo aprovecharse de Tamar. Entonces no vemos que hay una responsabilidades que les mantengan ocupado, y generalmente en los tiempos de ocio aparece más fuerte la tentación. Los mayores vicios vienen con el ocio. De hecho, fue en un tiempo de ocio donde David peca contra Betsabé, y es en un tiempo de ocio donde Amnón elabora junto con su primo el plan contra su hermano. ¿Qué lecciones nos da este pasaje para nosotros? Una de las lecciones es que nuestros pecados tienen consecuencias sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay algo que algunos sectores llaman, que yo no creo que esté bien llamado así, y quiero nada más explicar brevemente. Hay ciertas iglesias que hablan de maldiciones generacionales. La Biblia no nos habla de que eso exista. Sin embargo, no nos niega que el pecado de los padres tiene consecuencias sobre los hijos. La Biblia sí dice: castigaré o visitaré la maldad de los padres sobre los hijos, pero no implica, la Biblia también es clara al decir que cada uno dará cuentas de su propio pecado. El padre al día del juicio le van a pedir cuentas de sus pecados como padre, y al hijo de sus pecados como hijo. Nadie será castigado ni por el pecado de sus padres ni por el pecado de sus hijos. Sin embargo, obviamente, si nuestros padres fueron buenos administradores de sus finanzas, quizá nosotros como hijos tengamos una mayor holgura financiera. Si ellos fueron malos administradores, quizá nos toque a nosotros ponerle un poquito más. O sea, eso es parte de la vida. Si nuestros padres tuvieron ciertas enfermedades, nosotros tenemos propensión a esas enfermedades, y también si nuestros padres tuvieron ciertos pecados, ciertos vicios, nosotros vamos a tener cierta propensión. Eso se llama herencia, eso se llama las consecuencias del pecado, pero no le podemos asignar un nombre de maldiciones generacionales, ni mucho menos imaginarnos, como se hacen en algunos lugares, que con una oración se va a romper el embrujo, y que entonces al decir yo vengo y rompo esta maldición en el nombre de Jesús, entonces las consecuencias se esfuman y se desaparecen. Eso no sucede así, lastimosamente. O sea, uno tiene que trabajar y crear disciplinas para poder contrarrestar esas áreas de debilidad. Otra de las lecciones que la Biblia nos da es que nuestras fallas no tienen por qué quitarnos autoridad. Al contrario, si nosotros como padres hemos fallado, lo que tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos desde la humildad de las lecciones y de las consecuencias negativas que nuestros errores han traído a nosotros. Nuestros errores le dan más peso y más humildad a nuestras palabras. La Biblia nos enseña que aún con errores podemos ministrar, podemos corregir, podemos educar a otros. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros como ministros, como predicadores, no podemos hablar aquí como los supersantos. No, nos paramos delante de ustedes tan pecadores como ustedes, con tantas fallas como ustedes, solamente con una asignación de parte de Dios. Pero tenemos que hacerlo con humildad. Ahora, ¿cómo nos muestra la Biblia que los consejos que la Biblia nos da para ejercer la paternidad? En este día que celebramos el Día del Padre, es bueno ver la Biblia, y la Biblia dice: cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo: convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces aprenderás a temerme y les enseñarás a tus hijos que me teman. Dios nos aconseja contarle a nuestros hijos el evangelio y enseñarles temor del Señor. Ni Amnón ni Absalón les enseñaron temor del Señor. Su sabiduría fue terrenal, no estaba cimentada en el temor del Señor. Deuteronomio 11 nos dice lo mismo: comprométete de todo corazón a cumplir las palabras que te doy, átalas en tus manos, llévalas sobre la frente, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones. Y esto es importante, hermanos, para los padres.
tengamos conversaciones con nuestros hijos y que nuestras conversaciones sean de la palabra de Dios. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Los padres necesitan ayudarles a los hijos a entender la vida, a entender la palabra, a entender las misericordias de Dios. Pablo nos dice en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esa palabra disciplina tiene más que ver con educación que con castigo, tiene más que ver con disciplina formativa. En los deportes se usa la palabra disciplina desde otro enfoque. Una disciplina es buenos hábitos. Y eso es realmente la manera en que Dios disciplina, formándonos, enseñémoslos a nuestros hijos buenos hábitos, el hábito de la oración, el hábito de la lectura de la palabra, el hábito de la meditación, el hábito del pedir consejo. Que los padres, el consejo aquí es que los padres deben realizar deben promover que sus hijos crezcan en una relación personal con el Señor, que se familiaricen con las Escrituras y que sepan que su valor, su identidad está en Cristo. Que aunque ellos como padres cometan errores, tienen un Padre celestial. Quiero terminar con algunas cosas para considerar. A ti, padre, debes saber que no todos los errores de tus hijos, perdón, yo creo que está, bueno, no se preocupen. A ti, hijo e hija, notas cómo no solo tu padre cometió errores, también los cometió uno de los hombres más prominentes de la Biblia. Todos nosotros tenemos padres o tuvimos padres que han cometido errores, igual que Tamar. Padres que quizá no nos defendieron en un momento donde nos debían de haber defendido. No solo nuestros padres cometieron errores, también David. Ahora, a ti que eres padre, ¿te das cuenta que tus errores no anulan tu responsabilidad de instruir y de aconsejar a tus hijos? A ti que eres padre, debes saber que no todos los errores de tus hijos también son culpa tuya. O sea, aunque David estuvo involucrado, también Amnón era responsable de sus decisiones. También Absalón fue responsable de sus decisiones. Tal vez Tamar fue la más desprotegida en la historia, ¿verdad? Pero no todos, digamos, vemos el caso de Elí, mal padre. El caso de Samuel, buen padre. Igual, sus hijos no aprendieron. Ahora, yo creo que lo más importante es saber que aunque nuestros padres terrenales cometen errores, hay un Padre en los cielos que nunca nos falla. Y uno de los mensajes más impresionantes del Evangelio es restaurar nuestra identidad como hijos. Muchos de nosotros crecimos en hogares quizá con un nivel de violencia, de estricto, de castigo. Y la cultura oriental es muy así. Entonces viene Pablo y nos escribe, no han recibido un espíritu que los esclavice el miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Los llamamos Abba Padre, porque su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Una de las cosas que el Evangelio hace es liberarnos del temor al darnos la identidad como hijos de un Padre que sí nos defiende, que sí nos ama, que sí cuida de nosotros, que nunca nos falla y nos fallará. Y aquí la pregunta es, ¿vivimos como hijos? O sea, hoy estamos celebrando a los padres terrenales y le damos gracias a Dios por los vasos que Él usó para darnos la vida. Pero cada día de nosotros debemos celebrar el hecho que somos hijos del Padre Celestial y disfrutar de ser sus hijos. Gálatas dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de adoptarnos como sus propios hijos. Y veo que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu que nos impulsa a clamar a Padre. Ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque nos muestra la realidad del dolor, la realidad de cómo tú te compadeces de aquellos que han sido desprotegidos o desprotegidas. Señor, nos duele ver las consecuencias que el pecado puede traer a una familia.
aún de un hombre que ha sido conforme a tu corazón. Pero al mismo tiempo nos alienta a saber que tú no eres como los hombres, que tú eres el Padre perfecto, que nunca nos fallará y que tu amor inagotable está siempre dispuesto a nosotros. Te damos gracias también porque el Hijo de Dios también fue maltratado, abusado y desamparado en la cruz para que nosotros ya no nos sintamos nunca más desamparados, para que ya no vivamos esclavos del temor y recordemos que ya no somos esclavos, sino hijos, hijos amados y también herederos de tu gracia, de tu fidelidad y de tu amor. Señor, que la esperanza de tu fidelidad sustente y fortalezca nuestros corazones y que podamos disfrutar día a día de tu amor paternal para con nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén.